¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de las etapas del perdón. Aprenderemos cómo se da el perdón, pero también a distinguir entre qué perdonar, cómo perdonar y qué no necesita un ejercicio de perdón. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, nosotros hemos creído. Qué alegría nos da poder compartir la fe, la palabra de Dios, pero sobre todo sentirnos familia, sentirnos amigos y que nos deje entrar a su casa. Recuerde que estamos listos para escucharle. Por eso nuestra productora está poniendo ya en su pantalla nuestras formas de comunicación. Y no se le olvide, tenemos un teléfono que es conmutador. Por tanto, si usted llama y la línea está ocupada, suena como si nadie le respondiera. No dude en dejar su mensaje de voz. También puede mandarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias a nuestro número celular que aparece en pantalla con mensajes de texto o por la red WhatsApp. Y síganos en todas las redes sociales. También puede ver este programa en vivo a través de www.telemax.com.mx y verlo cuantas veces usted desee en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo .digital. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de las etapas del perdón. Y para esto yo voy a basar mi discurso en esta revista que se llama El Proceso del Perdón, que escribí hace ya algunos meses. Mire, muchas personas, de hecho todos, hemos experimentado en algún momento de nuestra vida que hemos sido lastimados. Pero detrás de ese sentimiento puede haber muchas causas. Normalmente pensamos que cuando somos lastimados es porque fueron injustos con nosotros y por tanto necesitamos otorgar el perdón a la persona que nos injurió o que quizá que nos difamó o que nos traicionó, etc. Pero hay que pensarlo muy bien, porque muchas veces esas heridas que vamos soportando en la vida no tienen en realidad una intención de maldad en otra persona. Muchas personas fluyen por la vida sintiéndose heridos, traicionados, engañados, por una sencilla razón, por causa propia. Se preguntará a qué me refiero con esto. Mire, muchas veces las heridas que llevamos en nuestra vida tienen como origen que nosotros nos creamos algunas expectativas acerca de la vida, acerca de las relaciones humanas y también acerca de las personas. Y cuando esas expectativas que nos hemos creado no se cumplen, nos sentimos heridos. Mucha gente pasa la vida cansada de todo, harta de todo, enfadada por todo, desesperada siempre, de mal humor todo el tiempo y quejándose en todas partes, no porque le hayan hecho daño, sino porque siente que la vida, las relaciones o las personas no llenan sus expectativas. La paz interior en realidad es lo único que puede sanar todas estas experiencias. Pero ¿en qué consiste la paz interior? La paz interior consiste en que yo me desapegue de todas las expectativas.
Es decir, que yo aprenda a ser dueño de mi propia vida y aprenda a liberar a los demás de mis responsabilidades y de mis gustos. Sí, es curioso. Hay gente que está verdaderamente lastimada porque la vida no cumplió sus expectativas. Pongo un ejemplo. Imagine a una persona que soñó, pensó, deseó, añoró que a determinada etapa de su vida, en la adolescencia, en la juventud, en el matrimonio o en la vejez, la vida le diera ciertas recompensas. Y resulta que la vida no se las dio. Entonces la persona se siente herida, se siente realmente lastimada. Y por supuesto que en automático tiene que buscar algún culpable. Y normalmente quien carga con la responsabilidad de que la vida no haya cumplido las expectativas de esa persona son los que están más cerca. El cónyuge, los familiares, normalmente los padres, los hermanos, los hijos, los cuñados, la suegra, algunos compañeros de trabajo, los amigos más cercanos, etc. Y entonces se dice, ellos me han hecho infeliz. Pero en realidad es la vida la que le hizo sentir que no es feliz y que le lastimaron. Pero ni siquiera es la vida la responsable, sino que tenía algunas expectativas de la vida. Y al tener esas expectativas de la vida, entonces no se cumplieron. Y como no se cumplieron, siente que es desafortunado. No siempre las heridas que vivimos en la vida son causa de una mala fe de otros para conmigo. Quizá soy yo el problema. Espero mucho de la vida, espero mucho de los demás, espero mucho de mí mismo. Quiero abundar sobre este punto, pero déjeme hacer una pausa. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando de las etapas del perdón y hemos dicho que muchas heridas de las personas, muchas heridas que sufrimos en nuestra vida, normalmente no son causa de la mala voluntad o de la mala fe de otros para con nosotros, sino que muchas veces tienen como raíz que nosotros queremos que determinadas expectativas que tenemos en las relaciones humanas y de las personas se cumplan. Es decir, a veces queremos que nuestros padres cumplan nuestras expectativas. Y cuando nuestros padres no llenan nuestras expectativas, llegamos a pensar que nos fallaron, que nos traicionaron, que nos hicieron daño. A veces también tenemos expectativas muy grandes, muy altas de nosotros mismos. Y decimos, en esta etapa de mi vida yo quiero llegar a ser esto. Pero resulta que las realidades sociales, las variables históricas, los sucesos de mi mundo no me permitieron llegar a eso que yo me planteé. Entonces siento que me traicioné a mí mismo y hay una herida. Y decimos, no puedo perdonar a esta persona que me falló. Es que la persona no te falló. En realidad, fallaron las expectativas que tú tenías de esa persona. Entonces, la raíz de ese dolor no es la persona que no cumplió tus expectativas, sino que eres tú la fuente de tu propia herida. A lo largo de estos años yo he aprendido que la base de una vida equilibrada, estable, en armonía, una vida que nos mantiene con un juicio sano, una vida con paz interior, consiste en soltar, en no creer que los demás deben llenar nuestras expectativas
o que yo debo llenar las expectativas de los otros. Mire, seré muy claro. Los padres de familia aman a sus hijos y hacen todo lo que pueden por ellos, pero no tienen por qué llenar las expectativas de los hijos. Y por supuesto que los hijos aman a sus padres, pero los hijos no tienen por qué llenar las expectativas de sus padres. O le pregunto, ¿llena usted las expectativas de sus hermanos y de sus amigos? Por supuesto que no. Entonces sus hermanos y sus amigos no tienen por qué llenar sus expectativas. Muchas heridas de la vida nacen en nosotros mismos. Allí no hace falta iniciar un proceso de perdón para el otro, porque el otro no me hizo nada. Fui yo el que me lo hice esperando lo que no debía de aquella persona. Ahora, yo quisiera dialogar un poquito con ustedes de estas etapas del perdón, pero antes de ello quisiera presentarle algunos pensamientos positivos que facilitan el perdón. Por supuesto que pongo como premisa, cuando hablo de unas etapas del perdón, me estoy refiriendo, ahora sí, a que alguna persona, por mala voluntad, me lastimó. Entonces sí necesito iniciar un proceso de perdón. Y cuando hablo de proceso de perdón, me refiero a ese proceso donde yo cambio pensamientos, sentimientos y actitudes o conductas destructivas por pensamientos, sentimientos y actitudes o conductas positivas. Es decir, cambio mi manera de ver a la otra persona negativamente y con un deseo de tomar venganza, de pedir explicaciones inadecuadas, a una visión positiva donde veo al otro en su realidad. Hizo mal, me lastimó, pero le dejo libre. Desde lo más íntimo de mi ser, decido darle la libertad para que actúe y no guardo mala voluntad. Bueno, ¿qué pensamientos positivos nos ayudan para poder perdonar? Leo el primero que yo escribí en esta revista. Reconocer que la mayoría de las personas nunca van a cuadrar con las expectativas que se tienen de ellas. Hemos insistido tanto en esto. Para que yo pueda perdonar, debo entender que la otra persona no tiene que cuadrar con mis expectativas y que yo no tengo por qué cuadrar con las expectativas de la otra persona. Ese es un pensamiento que debo tener en mi mente siempre. El otro no tiene por qué ser como yo quiero que sea. El otro no tiene por qué hablar como yo quiero que hable. El otro no tiene por qué pensar y sentir lo mismo que yo siento. Cuando yo me convenzo de esto, me resulta más fácil no tolerar, sino aceptar las diferencias que existen entre las personas. Segundo pensamiento positivo, dejar que las personas sean quien quieran ser. Claro, yo, por ejemplo, como pastor de la iglesia, quizá usted como padre de familia, quizá como buen amigo, se da la oportunidad de educar, de enseñar, incluso de corregir o reprender al que yerra, al que se equivoca. Pero llega un momento en que yo debo respetar lo que la otra persona quiere para su propia vida, lo que la otra persona quiere ser. No debe causarme conflicto que otro quiera ser distinto a mí, que tenga otra ideología partidista, que tenga otro credo religioso, que tenga otras preferencias para entender el amor. No tiene que hacerme conflicto. Respetar las diferencias es un pensamiento positivo que me ayuda para perdonar. Hay otros pensamientos que nos van a ayudar mucho. Se los platico en unos minutitos. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Me voy a dar la oportunidad de leer una cita que escribía en esta revista y que después usted podrá leer en el semanario En Marcha, respecto al punto anterior. Hay que renunciar a la soberbia de pretender que los demás vivan según nuestros criterios. Incluso cuando las personas se comportan de manera que ofenden la recta moral, se debe recurrir a la corrección fraterna y no a la manipulación. En otras palabras, vive y deja vivir. El otro no tiene por qué ser como tú, no tiene que ser como yo. Este pensamiento positivo facilita las etapas del perdón. Paso al siguiente. Deja que los demás se responsabilicen de su vida, evitando convertirte en el consejero de todo el mundo. Mire, las locuras de los demás son locuras de los demás. Yo no puedo pasarme la vida yendo por las calles buscando gente con problemas para solucionarle sus problemas. Usted, como padre de familia, no puede creer que su función consiste en resolver todos los problemas de sus hijos sobreprotegiéndolos. ¿Sabe usted cuál es el mensaje psicológico que se transmite a la persona cuando nos convertimos en los que solucionan sus problemas? Es un mensaje muy rudo, muy duro. Es este: como tú eres muy tonto, como tú no eres tan inteligente, como tú eres muy bruto y no sabes qué hacer, yo, que sí soy inteligente y capaz, lo tendré que hacer por ti. Ese es el mensaje psicológico que se transmite con la sobreprotección o cuando me vuelvo consejero del mundo entero. Entonces, un pensamiento positivo para facilitar el perdón es esto: deja que los demás se responsabilicen de sus actos. Enséñales que todo acto tiene consecuencias, pero cuando lleguen las consecuencias, deja que los otros resuelvan esas consecuencias. No somos los padrinos mágicos del mundo. No son ustedes las hadas madrinas del mundo. Nuestro mayor regalo a la gente que amamos es enseñarle a ser capaz y resiliente para enfrentar la vida con sus propias herramientas. Bien, otro pensamiento positivo que facilita el perdón es este: entender que nadie le pertenece a nadie. Híjole, qué difícil es esto, sobre todo para los padres de familia. Nadie le pertenece a nadie. Es que tú eres mi hijo, por eso vas a actuar así y vas a decir las cosas de esta manera. No, usted y su cónyuge, por gracia de Dios, engendraron a ese hijo y su función en la vida es darle lo mejor, sobre todo el amor, pero no son suyos. Sí, sus padres le dieron la vida, pero no son suyos. Por tanto, no podemos manipular a nadie. Cuando yo comprendo que nadie es mío, dejo de manipular, dejo de pretender que la otra persona se acomode a mis moldes, pero al mismo tiempo yo comprendo que tampoco soy propiedad privada de nadie. No tengo código de barras, no me pueden escanear. Tengo mi propia personalidad y mi propio proyecto de vida. En ese sentido, no dejaré que me manipulen. Entonces, nadie le pertenece a nadie. Por tanto, si por alguna situación alguien a quien yo amo me lastimó, así, con mala voluntad, me lastimó, yo tengo que pensar, por supuesto que no es correcto, no debió haber sucedido, pero yo no soy de esa persona. Por tanto, no acepto lo que me dijo o lo que me hizo.
y esa persona no es mía. Por tanto, no tendría por qué no haberlo hecho. Un pensamiento positivo bastante interesante. Voy a pasar al quinto pensamiento positivo y lo leo literalmente. Aprender que hay ocasiones en que se debe actuar con decisión y otras en que solo hay que dejar que las cosas sucedan. No todo puede estar bajo nuestro control. Es decir, habrá momentos en los que yo tenga que actuar con mucha decisión y decir, esto no me lo vuelves a hacer. O decir, te marco un alto y te marco los límites. Pero habrá otras ocasiones en que eso no resuelva nada. Entonces tendré que dejar que la vida fluya sin hacer nada. Recuerdo a una mujer que se acercaba a platicar conmigo y me decía, es que padre, fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto otro, pero no sé qué hacer. Yo para ese momento ya había entendido que la mujer no tenía nada que hacer. Y yo le pregunté, ¿y qué puede usted hacer ante esta situación que le sucedió? Me dijo, es que no puedo hacer nada, padre. Yo le dije, entonces no haga nada. Ella de inmediato brincó y me dijo, pero ¿cómo es posible que usted me diga que no haga nada? Yo le digo, le vuelvo a preguntar, ¿qué puede usted hacer? Es que no puedo hacer nada. No haga nada. Habrá ocasiones en que actuemos con fuerza y otras en las que dejemos que la vida fluya y el tiempo nos dará la razón. Y finalmente, saber que la perfección no existe. Bueno, vamos a una pausa y continuamos de inmediato con el tema. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros. Saber que no existe la perfección. El último punto que dijimos. Qué interesante es esto y qué fundamental para poder perdonar. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay cónyuges perfectos, ni hermanos, ni primos, ni cuñados, ni amigos perfectos. No hay humanos perfectos. Cuando logramos entender esto, contemplamos en nuestro estilo de vida los errores humanos. Siempre que usted vaya a tomar una decisión, cualquiera que fuere, piense en los errores humanos. La verdad es que las cosas nunca suceden como nosotros las planificamos. Por eso hay que tener un plan B, plan C, D, E, F, G y todo el abecedario, porque los humanos somos limitados. Solo Dios es perfecto. Por tanto, si el otro me falla, debo preguntarme, ¿realmente me falló? Porque quizá simplemente no llenó mis expectativas, entonces el otro no hizo nada malo. Y si realmente me falló, debo entender, bueno, ¿qué historia viviría esta persona para llegar a ser lo que me hizo? No es perfecto. Así como usted no es perfecto, el otro no es perfecto. O simplemente le pregunto, de todos mis televidentes, por favor levanten la mano los que nunca se han equivocado. Levanten la mano los que nunca han mentido. Levanten la mano los que nunca han hablado mal de los demás. Levanten la mano los que son personas intachables sin ningún defecto. Levante la mano quien nunca de alguna manera ha aprovechado las circunstancias y las ha acomodado para su propio beneficio. No somos perfectos y entenderlo nos ayuda a perdonar. Bueno, voy a dar el paso al siguiente punto. Necesario evaluar las ofensas que no necesitan ser perdonadas. Creo que el paso es lógico. Hay ofensas que no son ofensas.
hay circunstancias dolorosas de la vida que no necesitan un proceso de perdón. Le pongo ejemplos nada más. Imagínense que yo voy por la calle conduciendo mi carro y excedo la velocidad que me marca el reglamento de tránsito. Entonces me detiene un oficial de la Policía de Tránsito Municipal y me pega una buena regañada y me aplica una multa muy cara. Por supuesto que eso se vuelve desagradable para mí. Pero yo no tengo por qué perdonar al policía. ¿Por qué? Porque esa experiencia desagradable que viví fue consecuencia de mis actos. Por tanto, no es que el policía me ofendiera. Esa situación de dolor no es una situación que tiene que ser perdonada. Pongo otro ejemplo muy sencillo. Imaginemos a un empleado que falta 2 semanas al trabajo sin avisar, sin pedir permiso, sin traer el justificante del IMSS de que está incapacitado, simplemente no se presenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el empleado venga a su trabajo, pues lo van a despedir, porque según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 3 faltas injustificadas dan motivo para la expulsión del trabajador. Entonces el trabajador, que simplemente porque le dieron muchas ganas de salir a la playa, se fue. Cuando vuelve le dan su finiquito y lo corren. Se enoja mucho, es sumamente desagradable. Pero esa experiencia desagradable no es una experiencia para perdonar al patrón. ¿Por qué? Porque el patrón solo hizo lo que tenía que hacer. Y finalmente, la experiencia desagradable es consecuencia de los actos del empleado que no fue a trabajar. Entonces, para poder perdonar necesitamos evaluar si la experiencia desagradable y negativa, si la herida que estoy experimentando nace de la mala voluntad del otro que me perjudicó o es una consecuencia de mis propios actos. Evaluar lo que debe ser perdonado. Voy a pasar al tercer punto. Hay que reconocer el origen de las heridas. ¿Verá qué tan importante es esto? Es como ir con el médico. Cuando yo voy con el médico, no voy y le digo simplemente, fíjese que me siento muy mal. No, siempre especifico. Mi malestar está en este músculo dorsal. Entonces el médico empieza a indagar, ¿y por qué se lastimó su espalda? Y entonces yo empiezo a decirle, mire, es que estaba recargado en la cama de mi cuarto, viendo televisión, de pronto me quise bajar, pero di vuelta muy repentinamente. Entonces llegué a la causa de mi malestar. Y cuando el médico sabe la causa de mi malestar, no me va a decir, es que tienes cáncer en el páncreas, por eso te duele. No me va a decir, fíjate que es que tienes un problema renal gravísimo. Me va a decir, es una contractura muscular. Conocer la causa de las heridas es fundamental para saber cómo perdonar. ¿Y cuáles son las heridas más comunes? Yo solo se las enumero. Usted las podrá consultar en el periódico En Marcha o en esta revista. La decepción, el rechazo, la traición, el abandono, el engaño y la mentira y el abuso. Normalmente estas experiencias son tan dolorosas, si alguien se aprovecha de mí, pues perdono de una manera. Pero si alguien me engañó y me mintió, o me traicionó, o me decepcionó, perdono de una manera distinta. Por eso cuando voy yo con el psicoterapeuta o con el sacerdote o con el pastor, le digo la causa de mi dolor. Y entonces el terapeuta sabrá decirme qué camino seguir. Bueno, ¿cuáles son las etapas que debo seguir para lograr un perdón verdadero y auténtico? Se las platico después de la pausa. No le vaya a cambiar. Nosotros
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero agradecer mucho a las personas que ya se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias a Abraham Reyes, que se comunicó desde Wisconsin, en Canadá. También muchísimas gracias a nuestros amigos, la familia González del puerto de Veracruz. Agradezco profundamente a nuestros televidentes en Vacum y en Belém, pueblos yaquis del sur del estado de Sonora. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal. Bueno, nos quedamos con el asunto de cuáles son los pasos o las etapas que yo debo seguir para alcanzar un perdón auténtico. Y cuando hablo de auténtico es que hay perdones que no son auténticos. Mire, el verdadero perdón nace de una convicción personal. No nace de que el otro se lo haya ganado. Por ejemplo, no es un perdón auténtico, sino manipulación cuando alguien dice: yo te perdono si me explicas con exactitud lo que sucedió y por qué lo hiciste. Si no me lo dices, olvídate del perdón. Eso no es perdón. Eso es manipular al otro y hacer lo que se vuelva a mis pensamientos, a mis sentimientos y que cuadre con mis esquemas. El perdón auténtico es aquel que se dice: mira, no sé qué hiciste, no sé por qué lo hiciste, no sé qué te motivó, me lastimaste muchísimo, incluso echaste a perder parte de mi vida, pero aún así te dejo libre, te perdono, no tengo mala voluntad. Más aún, si quieres volver conmigo, vuelve, pero también puedo decir: ¿sabes qué? Precisamente porque te perdono, no quiero que vuelvas conmigo, te dejo libre. Ese es el perdón auténtico. Bueno, empiezo con estas etapas del perdón. Quizás solo alcance a enumerarlas porque usted sabe que el tiempo en televisión es cortísimo. Primera etapa del perdón auténtico: decidir no vengarse y terminar con los gestos ofensivos. Si alguien le dañó, si alguien le traicionó, si alguien abusó de su confianza, si alguien le violentó psicológica o físicamente, el primer paso es decidir no vengarse y además evitar los gestos ofensivos. Quizá por un tiempo tendrá que seguir viviendo en la misma casa con esa persona. Entonces, debo evitar los gestos ofensivos, las ironías, las palabras que lastiman, los silencios muy prolongados. Si yo no evito los gestos ofensivos, no me preparo para perdonar, porque todo gesto ofensivo y toda palabra malsonante que lastima hace más grande la herida. Haga de cuenta que yo tengo una pequeña herida en mi mano y cada vez que yo me clavo en la herida de mi mano y la sigo abriendo y abriendo y abriendo para que el otro se dé cuenta del mal que me ha hecho, en vez de sanar, puedo infectar la herida. Entonces, primera etapa, evitar los gestos ofensivos y evitar el deseo de venganza. Segunda etapa, reconocer la herida y la propia pobreza interior. ¿Sí? Debo reconocer la herida. Mire, negar las realidades de la vida no soluciona nada. Yo tengo que decir con mucha claridad: sí, fui violentado, sí, se aprovecharon de mí, sí, me vieron la cara, sí, me difamaron, sí, realmente me decepcionaron a propósito, sí, me pusieron una trampa, sí, destruyeron mi buena fama, realmente sucedió y lo hicieron por mala voluntad. Y luego decirme: esto sucedió porque no estoy fuerte. Esta es una realidad que tenemos que pensar. Entre más fuerte es en su vida interior la persona, es decir, cuando tiene una alta autoestima, una percepción
de sí mismo, de sí misma, de gran dignidad, cuando sabe que es imagen y semejanza de Dios, es muy difícil que alguien le lastime. Le podrán hacer mucho daño, pero no le doblan. Podrán decir mil cosas de esta persona, pero no las cree. Podrán intentar tumbarlo y quizá lo tumbarán, pero tendrá fuerza para levantarse. Entonces, debo reconocer la herida, no la puedo negar. Si usted tiene un problema y le saca la vuelta, no lo soluciona. Tiene que aceptarlo y luego decir, qué tristeza. Esta herida me la provocaron porque yo no estoy fuerte, porque no supe defenderme, porque no tengo las herramientas para irme del lugar en el momento oportuno, porque no fui inteligente para abordar el asunto. Se aprovecharon de mí porque no sabía qué decir. Reconocer mis propias limitaciones interiores. La tercera etapa del perdón auténtico es compartir la herida con alguien. Esto es tan sanador. Es decir, cuando yo acepto la herida que me han provocado y cuando yo descubro que la herida fue provocada porque yo no estaba fuerte, sino débil, endeble, tembeleque, cuichi, entonces busco a alguien con quien platicar, con quien sincerarme, alguien que me escuche sin juzgarme y que me diga, fuiste débil, pero fuiste débil en ese momento, tú puedes ser fuerte. Platicar sobre la herida con alguien nos capacita para seguir adelante en el proceso del perdón. ¿Quieres saber qué otras etapas tiene el perdón? Me queda un segmento más y se las platico. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Estamos platicando acerca de las etapas del perdón y hasta este momento hemos dicho que es muy importante reconocer las heridas y nuestra pequeñez interior. También la importancia de compartir la herida con alguien más, alguien que no nos juzgue, sino que nos sostenga. Y doy el paso a la siguiente etapa del perdón, identificar la pérdida para hacer el duelo. Sí, cuando alguien nos lastima, cuando alguien hiere nuestra vida, entonces realmente perdemos algo. Perdemos un buen estado de ánimo, perdemos las ganas de seguir adelante, quizá nos sumimos en la tristeza profunda, incluso en la depresión, perdemos algo. Entonces esa pérdida requiere un proceso de duelo. Es importante hacer el proceso de duelo porque ese proceso me va a llevar a liberarme de la carga que traigo encima. Si yo no me libero de esa carga que la herida que el otro me provocó sigue en mí, no seré capaz de ponerme de pie y de ver de frente a la vida. Por eso, reconocer la herida y hacer el duelo por la pérdida que tuvimos. También es importante, y es la quinta etapa, aceptar la propia ira y el deseo de venganza. Sí, acéptelo. Creo que es muy natural. No olvidemos que las emociones humanas son espontáneas, son naturales. Es muy normal que alguien que fue abusado, que alguien que fue lastimado, alguien que fue difamado, sienta coraje, sienta enojo, tenga ira. Es muy normal. De hecho, en el proceso del duelo que acabo de mencionar, la tercera etapa es la ira. ¿Y por qué es tan importante la ira? Porque cuando alguien es lastimado, viene una descarga de noradrenalina muy grande en su torrente sanguíneo. Y la ira es la forma que nuestro Padre Dios nos ha dado, ira, no mala voluntad, para sacar la noradrenalina que tenemos en nuestro cerebro. Entonces,
No hay que asustarnos si nos enojamos por un tiempo. Solo hay que cuidar que esa ira no se prolongue por mucho tiempo. En el mundo de la psicoterapia se dice que la ira, si es una situación muy pequeña, pues dura 45 minutos. Si es un problema realmente grave, no debe pasar más de 3 meses. La sexta etapa es perdonarse a sí mismo. Y dirá, bueno, ¿y por qué perdonarme a mí mismo si el que me ofendió fue otro? No, tiene su razón de ser. En la tercera etapa decíamos que había que reconocer la herida y la pequeñez. Yo debo perdonarme a mí mismo porque esto es muy real. Por supuesto que yo no merezco que otra persona me lastime, pero si logró lastimarme es porque no he tenido cuidado de mi propia existencia. Entonces debo perdonarme. Debo decir, se aprovecharon de mí porque yo no estaba preparado. Me perdono por no haber estado preparado. Abusaron de mí porque no tenía con qué defenderme. Me perdono porque no busqué las herramientas para defenderme. Se burlaron de mí porque no tuve argumentos para contradecir lo que me estaban diciendo. Me perdono a mí mismo por no haber estudiado y por no haber tenido los argumentos apropiados. Perdonarse a sí mismo. También es importante empezar a comprender al ofensor. ¿Sí? Normalmente pensamos que la persona que nos ofende o nos agrede es un monstruo gigantesco que se nos viene encima y nos aplasta. Pero no. Finalmente, el ofensor, el agresor es un ser humano igual que yo. Debo aprender a conocerle y a aceptarle. Quizá ese cónyuge que te fue infiel, que te traicionó, ha vivido o vivió una infancia tan infame que no sabe otra forma de reaccionar. Quizá ese amigo que en el trabajo te hizo daño, vivió una infancia en una familia tan violenta que cree que los problemas se arreglan a base de gritos y de golpes. Debo aprender a conocer y a entender comprensivamente al agresor. Atención, esto no significa que yo hago como si no hubiera pasado nada. Por supuesto que no. Incluso puedo poner una sana distancia con el agresor, que normalmente es lo más saludable, pero ya no tengo mala voluntad. Ya entiendo al otro. También es importante encontrarle sentido a la ofensa para la propia vida. También saberse digno de perdonar y de ser perdonado. También debo dejar de obstinarme en perdonar. Es decir, deje que la vida fluya, o como dicen nuestros muchachos, no se clave en el evento que le lastimó. Porque entre más esté pensando y pensando y pensando en lo que le sucedió, y se obstina, tengo que perdonar, voy a hacer una novena, voy a rezar, voy a prometer esto, voy a ir a un cerro a visitar una cruz, una virgen. La obsesión nunca lleva a la salud. La obsesión siempre lleva a la depresión. Y finalmente hay que abrirse a la gracia de Dios y decidir continuar con la relación o ponerle un fin. Bueno, yo espero que estas pequeñas pautas acerca de las etapas del perdón nos ayuden a vivir más en paz. Recuerden que el Señor les ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor.